sigue habiendo presión sobre las hipotecas, sigue el Euribor escalando hasta cotas desconocidas y es el asunto. Vamos a tratar en los próximos minutos con Laura Martínez y ahorro.com. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy bien. Bueno, el Banco de España se había confirmado hace apenas unos días lo que a todas luces se había confirmado ya por el mercado, que el Euribor iba a estar por encima del 4,1% y para final de año ese 4,5%, no sé si sigue siendo una cota en la que pensar o ya es una quimera con la que se especuló desde hace unos meses. Pues todo apunta a que el 4,5 lo vamos a alcanzar a finales de año. Este mes de octubre ya ha empezado con mucha fuerza el Euribor, ya estamos en datos diarios por encima del 4,2, así que seguramente el dato final del mes esté en esa línea y luego noviembre y diciembre será seguramente unos meses de escalada porque hay que tener en cuenta que los tipos están en el 4,5, normalmente el Euribor siempre está por encima de los tipos, así que aún tiene un margen de maniobra para llegar a ese 4,5%. Claro, lo que no alcanzo a entender es que si los tipos van a dejar de subir, ¿por qué el Euribor va a seguir escalando? Al final, los tipos de interés que marca el Banco Central Europeo es el dinero al que las entidades se prestan el dinero entre sí. Lo normal es que luego ese dinero, cuando se lo prestan al ciudadano, ellas sacan una rentabilidad, por lo cual el Euribor suele estar siempre por encima de esos tipos de interés, porque si no los bancos estarían prestando dinero a un precio más barato de al que se lo prestan a ellos, entonces no les saldría rentable. Por eso, normalmente el Euribor siempre suele estar por encima de los tipos que marca el Banco Central Europeo. Y con esos tipos en el 4,5, más o menos, tenemos la proyección del 4,5% y a principios del 24%. Tenemos una reunión a final de mes, creo que es el 24 de octubre cuando se va a celebrar la siguiente reunión. Por lo que se dijo en la última de septiembre, iba a ser la última subida del año. Parece ser, según se ha dicho, que se van a mantener el precio en el 4,5 en los tipos de interés, por lo cual no se esperan más subidas. Pero habrá que esperar también datos de inflación, datos también de si va a haber alguna desaceleración en alguna economía europea y en función de eso seguramente que el BCE tomará una decisión u otra. Pero a día de hoy lo que sabemos es que no se van a tocar más los tipos de aquí a final de año. Bueno, escuchábamos en un evento del Diario Vasco al vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, hablar precisamente la semana pasada sobre el Euribor, sobre las hipotecas. Le preguntaron si él ahora mismo, en las condiciones monetarias que existen actualmente de la Unión Europea, él pediría una hipoteca, si él se lanzaría a esa piscina, y decía que sí. Luego le preguntaban y le pedían que puntualizase variable o a tipo fijo, y ahí sí que dejaba las cosas un poco menos claras, pero parecía que apostaba más por el fijo. Es verdad que los tipos están altos, pero sobre todo están altos si los comparamos con la situación excepcional que hemos vivido, sobre todo en el año 2022, donde hemos visto tipos de interés, en el caso, por ejemplo, de las fijas, por debajo del 1%. En muchos casos han firmado hipotecas fijas en el 0,7, 0,8, incluso alguna en el 0,5. Entonces, compararlo con datos ahora del 3%, que es la hipoteca fija media que se está dando, nos parece un dato muy elevado. Pero si vemos una serie histórica más allá del año pasado o hace 2 años, vemos que ese 3% es un poco el dato habitual en una hipoteca fija. Es más, si nos remontamos más años atrás, por ejemplo 20 años, había hipotecas fijas en torno al 11 o al 13%. Entonces, claro, aquí también es un poco hacia cuánto nos remontamos, ¿no?, para saber si ahora es caro o barato. Dicho esto, un 3% es un tipo de interés bastante bueno en general para pedir una hipoteca, y a la hora de elegir es verdad que ahora las hipotecas mixtas se están convirtiendo en el producto estrella porque están ofreciendo una parte fija que está en torno al 2% y luego pues un tramo variable que está también muy competitivo en un 0,8%, y también es un poco lo que ahora se está diciendo a los nuevos hipotecados. Cógete una mixta, 5 años o 10 años como mucho, y si ves que cuando te va a tocar la parte variable el Euribor no ha bajado, haz una subrogación o un cambio de hipoteca. Entonces, ¿pedir o no hipotecas ahora? Sí, yo pediría ahora hipotecas porque no sabemos lo que va a pasar el trimestre que viene o el mes que viene. La tendencia del Euribor es que va a seguir subiendo o por lo menos se va a mantener en lo que está ahora. La subida ha sido como muy recta y muy escalada, pero la bajada no va a ser en la misma proporción. Así que seguramente vamos a tener el Euribor por encima del 3% durante bastante tiempo. Así que pedir una hipoteca ahora es una buena opción. También el momento de pedir la hipoteca es más algo más de sentimientos o de encontrar la vivienda, ¿no? Eso es el perfil normal. Es verdad que luego en un perfil inversor sí que se tienen en cuenta más los tipos de interés.
Pero ahora es un momento, se puede contratar una buena hipoteca y si dentro de 1 año o 2 años los tipos han bajado, lo que animamos a todos los usuarios es a cambiar y a mejorar esa hipoteca. Bueno, en cualquier caso, datos del Banco de España lo que dan cuenta es de que cada vez necesitamos más tiempo para acumular el dinero con el que pedir una hipoteca. En las familias ahora tienen que destinar el 39% de los ingresos al pago de la hipoteca y este es el mayor esfuerzo desde los últimos 12 años. No sé hasta qué punto se le puede decir a alguien que la situación es positiva. No sé si, como decías, es positiva porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Lo que cuesta una hipoteca, pero cuánto cuesta el alquiler en otras ciudades, que es en grandes ciudades como por ejemplo Madrid, que es lo que está dificultando a estas personas el ahorrar. O sea, el ahorro, la falta de ahorro sobre todo de las parejas a la hora de comprarse una vivienda es porque viven de alquiler a unos precios muy elevados y eso les impide ahorrar para luego poder hacer frente a esa pedida de hipoteca, ¿no? Y aportar esos ahorros. El mercado de la vivienda en España es un mercado que hay que mirarlo desde las diferentes áreas y analizarlo en su conjunto, no analizar por un lado igual el mercado hipotecario y luego el mercado de alquiler, porque al final se están retroalimentando y una oferta y demanda que está muy disparada, la demanda y muy baja la oferta, está dificultando los dos accesos, tanto a la compra como al alquiler. En cualquier caso, es que lo del alquiler es un capítulo aparte, que esto sí que tensiona más y sobre todo a la población joven. Exacto, esa parte, pero está relacionado porque es lo que hace que tampoco se puedan comprar luego una vivienda. Y si analizamos lo que cuesta la cuota de la hipoteca a este 3%, por ejemplo, una vivienda de 150.000 euros, estamos hablando de una cuota de unos 700 euros. ¿Cuánto cuesta una vivienda igual de unas 2 habitaciones en el centro de Madrid que tenga un alquiler inferior a esos 700 euros? Es verdad que necesitas esos ahorros para acceder a la hipoteca, pero luego si comparamos las cuotas de la mensualidad del alquiler o de la mensualidad de la hipoteca normalmente suele ser más baja. Con esto nos quedamos. Laura Martínez de iAhorro, muchas gracias por haber atendido a Negocios Televisión. Buena tarde. Muchas gracias y buenas tardes.